Me indican por favor nada más si ven la pantalla, si son tan amables. Sí, profe, sí se ve. Que muchas gracias. Eh, para el día de hoy tenemos la tutoría con el tema número 4, el cual es nomenclatura de compuestos. Para empezar esta clase tenemos que reconocer que la nomenclatura química se divide en compuestos binarios, compuestos ternarios y compuestos cuaternarios. ¿Cuáles van a ser los compuestos binarios? Los que se van a conformar por la unión de dos elementos. ¿Cuáles van a ser los compuestos ternarios? Los que se van a conformar por la unión de tres elementos. ¿Cuáles van a ser los compuestos cuaternarios? Los que se van a formar por la unión de cuatro elementos. Entonces, por ejemplo, en el caso de los compuestos binarios, vean que tenemos el primer ejemplo que es la unión de nitrógeno y oxígeno. En el caso de un compuesto ternario, la unión de hierro con la unión de oxígeno y la unión de hidrógeno. Y la unión de un compuesto cuaternario que es nitrógeno, hidrógeno, azufre y oxígeno. ¿Cómo reconozco yo los elementos químicos para poder saber si es binario, ternario o cuaternario? Por la cantidad de mayúsculas que voy a reconocer en la simbología de los elementos químicos. De esta manera iniciaríamos arrancando este contenido de compuestos binarios, ternarios y cuaternarios. Ahora bien, algo más que hay que recalcar es que se va a trabajar con números de oxidación, lo que se les había mencionado en la clase anterior. Recordemos entonces que por lo tanto, ustedes tienen por ahí números de oxidación en diferentes elementos químicos. Por ejemplo, todos los de la primera familia trabajan con número de oxidación 1, los de la familia 2 con número de oxidación 2, los de la familia 3 con los números de oxidación 3 y 1, los de la familia 4 usualmente con 2 y 4, los de la familia 5 ya empezaban a variar con más diferentes números de oxidación, al igual que los elementos de transición, que son los que están en el centro. Entonces, esta tablita la tienen que tener muy presente a la hora de realizar la nomenclatura de compuestos químicos. Vamos a empezar hablando de los números de oxidación, como les mencionaba anteriormente. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos que reconocer que nos dan un compuesto, que es la unión de hierro y oxígeno. Recordemos siempre que vamos a trabajar como un catión y un anión, es decir, un positivo y un negativo, y que usualmente las reglas nos van a decir que el oxígeno va a trabajar con un número de oxidación 2 negativo. Por lo tanto, vean que aquí nos dan los dos ejemplos, tanto para el hierro con valencia 2 o número de oxidación 2, como para el número de oxidación 3. Entonces, el primer ejemplo es 2 y 2, ¿verdad? En este caso, porque estamos trabajando el número de oxidación 2 del hierro y 2 del oxígeno. Recordemos intercambiar. Esto lo vimos en la tutoría anterior. Se intercambian los números de oxidación. Son dos números pares. ¿Se pueden simplificar? Sí. Por lo tanto, el nombre del compuesto quedaría como óxido de hierro, sin números de oxidación. Estamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el segundo ejemplo? El segundo ejemplo, vamos a trabajar el número de oxidación de 3 en el caso del hierro. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa acá? Que el hierro posee más de un número de oxidación. Entonces, cuando los elementos químicos tengan más de un número de oxidación y yo tengo que utilizar el sistema stock, yo voy a nombrar entre paréntesis, que esto es lo próximo a lo que nos vamos a acercar, ¿verdad? Recordemos hacer el intercambio, utilizar los números de oxidación correctos para hacer el intercambio en el compuesto. Entonces, vamos a dar inicio a la nomenclatura primeramente de los compuestos binarios. En este caso tenemos a los óxidos. Dentro de los óxidos vamos a tener a los óxidos metálicos y a los óxidos no metálicos. Lógicamente que tenemos óxidos metálicos porque es la unión del oxígeno junto a cualquier elemento metálico de tabla periódica. Y si tenemos óxidos no metálicos es porque es la unión de un oxígeno junto a cualquier otro elemento no metálico. Ahora, tenemos los hidruros, los hidrácidos y las sales binarias. Dentro de los hidruros, perdón, tenemos que reconocer que la H del hidruro, que viene de verdad previamente del hidrógeno, se va a colocar del lado derecho, ¿verdad? Caso contrario,
al hidrácido, que lo vamos a colocar primeramente la H del lado izquierdo. Ahora bien, también tenemos a las sales binarias, para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿verdad? Entonces, también vamos a conversar sobre los compuestos ternarios. De entre los compuestos ternarios, recordemos que son todos aquellos que están conformados por tres elementos químicos y que en el caso de los hidróxidos se le va a conocer también como la palabra base. Tenemos sales ternarias y tenemos oxácidos. Dentro de los compuestos cuaternarios vamos a trabajar las sales ácidas y las sales básicas, como por ejemplo las sales de sulfato ácido de sodio, el sulfato doble de litio, el sulfato de amonio, entre otros. Lo que les mencionaba anteriormente, teníamos la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática o estequiométrica, que es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a hablar un poquito de la nomenclatura del sistema stock. Dice que la nomenclatura del sistema Stock tiene valencia o números de oxidación en los elementos metálicos y esto se les va a indicar entre paréntesis y en números romanos, solamente cuando ese elemento químico tenga más de un número de oxidación. Si el elemento químico tiene solamente un número de oxidación, este no se va a colocar entre paréntesis, se va a omitir. Entonces, yo les doy tres ejemplos de la nomenclatura stock. El primero es óxido de hierro. Y entonces hacemos el intercambio. Aquí ya en el compuesto nos están dando que se hizo el intercambio. ¿Por qué? Porque recordemos que el hierro trabaja con valencia 3 y el oxígeno con 2. ¿Verdad? ¿De dónde me doy cuenta yo de eso? De la tabla anterior que yo les mostré. ¿Verdad? Vean que aquí el hierro tiene valencia 2 y 3 y que el oxígeno tiene valencia 2. Entonces, cuando se hace ese intercambio de números de oxidación, yo tengo que es óxido de hierro 3. Como ustedes vieron, el hierro tiene más de un número de oxidación, porque tiene 2 y 3. Entonces, yo voy a nombrar entre paréntesis, lógicamente, al número de oxidación del elemento metálico que yo estoy trabajando, ¿verdad? Ahora vean, por ejemplo, el hidruro de fósforo. Recordemos que el hidruro, en este caso, ¿verdad? Bueno, el fósforo va a trabajar. ¿Con cuántos números de oxidación? Tiene más 3 y más 5. Aquí estaría trabajando con 3. Por eso yo lo estoy nombrando entre paréntesis. Porque tiene más de un número de oxidación. Vean que el hidróxido tiene número de oxidación, si no me equivoco, es 1. Y el bario, habría que ir a revisar cuántos números de oxidación tiene. Dice que el bario tiene solamente un número de oxidación, que es 2. Y aquí encontramos un primer error. Recordemos que si tiene solamente un número de oxidación, yo no lo voy a colocar entre paréntesis. Entonces, acá en la presentación vamos a omitir colocar este 2. ¿Por qué? Porque no se le tiene que colocar, porque solamente el bario tiene un número de oxidación. Si hubiese tenido 2, 3, 4, sí se coloca entre paréntesis. ¿Dudas hasta el momento, chicos? Ok. En el caso de la nomenclatura sistemática o estequiométrica, se usa solamente para no metales. Entonces, vamos a utilizar prefijos como mono, que significa uno, di, que significa 2, tri, que significa 3, tetra, que significa 4, penta, que significa 5, hexa, que significa 6, hecta, que significa 7, octa, que significa 8, nona, que significa 9 y deca, que significa 10. Solo para no metales. Profe, pero es que los ejemplos que usted nos está dando en esa flecha son metales. Sí, son metales, pero si hubiesen sido no metales, vean que aquí esa es la comparación que yo les quiero mostrar. Si entonces los prefijos es un 2 y un 3, yo voy a utilizar trióxido de hierro, pero no se puede acá porque estos son metales. Solamente que yo quiero que ustedes noten la diferencia entre un compuesto y otro. Vean que tengo 3 de hidrógeno y uno de fósforo, entonces trihidruro de fósforo. Ahora, puede ponerse monofósforo, sí, pero recordemos que en química el uno se omite. Por lo tanto, no pongan monofósforo cuando encuentren solamente a uno porque suena raro. Estamos y no se pone. Y finalmente el dihidróxido, porque tiene dos de hidróxido, recordemos que el OH significa hidróxido, de bario.
Esto recordemos que son metales, se utiliza solo para no metales, pero es para yo mostrarles el ejemplo de cómo es que sonaría si usted utiliza números de oxidación, perdón, prefijos del sistema estequiométrico. Ahora bien, lo que les mencionaba, vean que el sistema estequiométrico se utiliza prefijo, elemento con número mayor de electrones, la palabra uro, oído, de más el prefijo más el elemento con menos electrones. Por ejemplo, el que tenemos ahí, tricloruro de fósforo. El fósforo es un no metal y el cloro. Por lo tanto, entonces vamos a nombrar tri. ¿Por qué? Porque tengo tres de cloro y uno de fósforo, entonces tricloruro de fósforo. Pero vean la diferencia con el sistema Stock. Recordemos que el hierro tiene más de un número de oxidación, 2 y 3. Y entonces, cloruro de hierro, 2. Aquí sí lo puedo nombrar entre paréntesis porque es la unión de un no metal con un metal, ¿verdad? Entonces, para que ustedes noten la diferencia. Tenemos los compuestos binarios. La primera ficha nos explica que existen los óxidos no metálicos y los óxidos metálicos. En el caso del oxígeno siempre se va a trabajar con carga 2 menos. Por lo tanto, el elemento metálico se va a trabajar con carga positiva. Además de eso, se va a utilizar el número de oxidación. Usualmente siempre se utiliza el menor, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Y si tiene varios números de oxidación, lógicamente. Vamos a iniciar por los metales. Dice que la forma de escribir la fórmula es, primero se escribe el metal y luego la letra O de óxido, pero se nombra al revés. Óxido de el nombre del metal y recordar que tengo que colocar en números romanos si existe más de un número de oxidación. Por lo tanto, tengo que el calcio trabaja con un número de oxidación más 2 y el oxígeno con menos 2. Hago el intercambio de números de oxidación y simplifico porque son dos números pares y me queda óxido de calcio. ¿Por qué no nombro entre paréntesis? Porque solamente tiene un número de oxidación. En el caso de el óxido de cromo, voy a trabajar el óxido de cromo, ¿verdad? En este caso el cromo con número de oxidación 6 y voy a trabajar con el oxígeno con 2. Hago el intercambio, ¿verdad? Ahora, ¿puedo simplificar? Sí, sí, puedo simplificar. A la hora de nombrar, aquí sería óxido de cromo 3 porque estoy simplificando y no 6 como está escrito porque es un error del material. Después tengo el óxido de níquel, que hago el intercambio de números de oxidación, ¿verdad? En este caso, al níquel le corresponde el 3, al oxígeno 2, hago el intercambio, le queda 2 al níquel y 3 al oxígeno. No puedo simplificar y por lo tanto el 3, que es el número de oxidación original del níquel, se coloca entre paréntesis porque el níquel va a tener más de un número de oxidación. En el caso de los no metales, vean la diferencia. Se escribe primeramente el elemento no metálico seguido por el oxígeno y se nombra el prefijo, o sea, mono, di, tri, tetra, etcétera, con la palabra óxido de, otra vez el prefijo y el nombre del no metal. Vean en este caso. Aquí yo no tengo que hacer cruce de números de oxidación porque no es necesario. Lo nombro tal cual veo. Quiere decir que tengo y se nombra de izquierda a, perdón, de derecha a izquierda. Entonces, tengo 5 moléculas de oxígeno. ¿Cuál prefijo se utilizaba para 5? Penta. Entonces sería pentaóxido de y me voy a topar con 2 de nitrógeno. Pentaóxido de dinitrógeno. En la siguiente tengo 7 de oxígeno y 2 de cloro, entonces hectaóxido de dicloro, porque tengo 2 de cloro. En la siguiente, trióxido de difósforo, tengo 3 de oxígeno y tengo 3, perdón, 2 de fósforo, ¿verdad? Entonces es utilizando los prefijos. ¿Cómo me doy cuenta, muchachos? Porque son dos no metales unidos entre sí, el oxígeno y otro no metal, en comparación con el metal, que es un oxígeno y un metal, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Ok? En el caso de otro de los compuestos binarios que tenemos por acá, son los compuestos con hidrógeno, que va a trabajar con valencia o número de oxidación 1. Recordemos entonces, por lo tanto, que va a ser uno negativo tanto para los hidruros como para los hidrácidos
y que dependiendo del metal vamos a trabajar con el número de valencia más bajo, siendo este, y si tiene más de un número de oxidación, colocarlo entre paréntesis. El hidruro se utiliza en la fórmula química, primero se escribe el metal y al lado el hidrógeno. Es parecido a los óxidos, pero vea que lo que va a cambiar es que en vez de una O va a ser una H. ¿Y cómo se va a escribir? Hidruro de y el nombre del metal. Y recordemos que en números romanos y entre paréntesis se tiene más de un número de oxidación. Entonces tenemos al hidruro de calcio. El calcio no tiene más de un número de oxidación, por lo tanto se hace el intercambio de números de oxidación. Vean que al 2 del calcio le queda el hidrógeno y no colocamos nada entre paréntesis porque como solo el calcio tiene un número de oxidación, no se puede colocar. En el caso del hidruro de hierro sí, porque recordemos que el hierro trabaja con valencia 2 y 3 y aquí está trabajando con 3, por lo tanto es hidruro de hierro 3. En el caso del potasio, el potasio solamente tiene un número de oxidación, que sería el 1, y entonces tenemos que es hidruro de potasio, y no colocamos nada entre paréntesis porque solamente tiene un número de oxidación. En el caso de los hidrácidos, vean que se coloca ahora al revés. Primero el hidrógeno y seguido del no metal. Ahora, va a nombrarse dependiendo de dos situaciones. Si es un ácido acuoso o si es un compuesto gaseoso. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo de eso, chicos? Porque el ejercicio a mí me lo dice. Ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno. Y me lo va a dar en la fórmula con una G o con una C en el caso de un ácido y en el caso de un gas. Entonces, si por ejemplo es un ácido acuoso, se va a nombrar ácido, nombre del no metal con la terminación hídrico. Pero si es un compuesto en estado gaseoso, en el caso del hidrácido, se va a nombrar la raíz del nombre del no metal, ¿verdad? Y la terminación uro de hidrógeno. Vean que en el primer caso tenemos la unión del hidrógeno con el cloro, pero en estado gaseoso. Y dice que para estado gaseoso yo tengo que primero poner la raíz del nombre del no metal. O sea, igual siempre de derecha a izquierda. ¿Quién es este elemento? Cloro. Pero le tengo que agregar la terminación uro. ¿Y cuál es este otro elemento? De hidrógeno. Ahora está en la misma situación, pero en estado acuoso, o sea, en un ácido. Se nombra al revés, ácido. Utilizo la raíz del nombre del no metal o el nombre completo del elemento, ¿verdad? El no metal, que sería ácido clorhídrico, ¿verdad? Vean que ahí se le elimina la O, pero realmente es lo mismo. Vean que en el caso del siguiente ejemplo es la unión del hidrógeno con el azufre y entonces está en estado acuoso o ácido y sería ácido y aquí sí se elimina un montón, ¿verdad? La terminación, inclusive se le cambia azufre por sulfúrico, ¿verdad? Que es como se utiliza. Y se termina y se quita la terminación úrico y se utiliza el sulf para que tengan cuidado con ciertos elementos químicos. Como esta es una sección, ¿verdad? Y se coloca la terminación hídrico. Tengan cuidado a la hora de nombrar hidrácidos para que sepan reconocer esa diferencia entre un acuoso y un gaseoso porque eso es lo que más se toma en cuenta a la hora de nombrar a estos tipos de compuestos. Después tenemos las sales binarias y los compuestos no metálicos. Dentro de las sales binarias, que es la unión de un metal con un no metal, y primero se escribe el metal y seguido del no metal. ¿Cómo se nombra la raíz del nombre del no metal? La palabra uro de y el nombre del metal, y aquí sí utilizamos números de oxidación. Entonces, por ejemplo, en el caso del primer ejemplo, tenemos al sodio del cloro, hacemos intercambio de números de oxidación. Recordemos que el uno en química no se considera, entonces sería cloruro de sodio. No coloco nada entre paréntesis, jóvenes, porque no tengo más de un número de oxidación. En el caso del segundo, tengo la unión del magnesio con la unión del bromo y veo que el magnesio está trabajando con número de oxidación 2, por lo tanto el magnesio tiene más de un número de oxidación. Y es por eso que yo lo coloco a la hora de nombrarlo entre paréntesis. Y recordemos que en este caso el magnesio está trabajando con el número de oxidación 2. Queda del lado del bromo porque recuerden que se hace el intercambio. En el caso del flúor y el níquel, también se coloca entre paréntesis el número de oxidación del níquel porque el níquel tiene más de un número de oxidación. Por lo tanto, sería fluoruro de níquel.
3. Los compuestos no metálicos es la unión de dos no metales entre sí y se va a nombrar de la siguiente manera, utilizando prefijos, o sea, mono, di, tiri, tetra, penta, hexa, hecta, octa, nona y deca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a utilizar el prefijo, la raíz del nombre del no metal, la terminación uro de, otra vez el prefijo y el nombre del no metal, siempre nombrándolos de derecha a izquierda. Por ejemplo, entonces tenemos 4, tetracloruro de carbono. Tenemos 5 en el siguiente ejemplo, pentafluoruro de fósforo. Tengo 2 de azufre, entonces sería disulfuro, porque el azufre se utiliza en química en el nombramiento de compuestos como sulfuro, de carbono, ¿verdad? Que es una de las secciones que les mencionaba anteriormente. Y bien, entramos a los compuestos ternarios, chicos. Los compuestos ternarios, ustedes tienen que dominar esta tablita. Por ahí me preguntaban, profe, ¿esta tablita la tiene que aprender uno de memoria? Bueno, yo más que aprendérmela de memoria, reconocerlos, ¿verdad? Vean que estos están compuestos por dos elementos, por ejemplo, el hidróxido OH, el nitrito NO2, el nitrato NO3, el hipobromito bromo y oxígeno, el bromito bromo y oxígeno con un 2 de subíndice, bromato bromo y oxígeno con un 4, ¿verdad? Entonces, yo ocupo que ustedes reconozcan todos estos iones de esta tablita y recordemos que ellos pueden formar tanto compuestos ternarios únicamente o compuestos cuaternarios. Porque si por ejemplo ustedes cuentan acá, tenemos tres elementos, acá tenemos dos, ¿verdad? Bromo y oxígeno, pero junto a otro elemento ya forman un compuesto ternario. Lo mismo con el nitrógeno y el oxígeno, pero vean que aquí solamente en este tenemos cloro, oxígeno, tenemos dos, perdón, no tres. Y junto a otro elemento, que era lo que les quería dar a entender, uniéndolo a otro, vamos a formar un compuesto ternario o inclusive cuaternario, como más adelante lo vamos a ver. Vamos a empezar con las sales ternarias. ¿Cómo se nombran las sales ternarias? Bueno, primero se escribe su fórmula química, un metal, y del otro lado el radical. ¿Qué era un radical? Esto de acá, o un ion, que es lo mismo. Entonces, vean, por ejemplo, cómo se va a nombrar. Nombre del radical o del ion, la palabra de, el nombre del metal y otra vez utilizar números de oxidación. Si tiene más de un número de oxidación, se coloca entre paréntesis. ¿Qué quiere decir? En el primer ejemplo, hidróxido de sodio. Importante, hacemos el intercambio de números de oxidación y nombramos. No coloco entre paréntesis nada porque el sodio solamente tiene un número de oxidación según tabla periódica. Cuando voy a ir a nombrar al hidróxido de bismuto, reconozcan que aquí es un 2 y que aquí hay un error del material porque sería hidróxido de bismuto 2 y no 5. Acá hay un error de material para que ustedes lo consideren. Aquí sería un 2 porque el bismuto tiene más de un número de oxidación. Después tengo permanganato de aluminio, o sea que todo este compuesto que está acá se llama permanganato y este es el aluminio. Dice que el aluminio está trabajando con valencia 3, ¿verdad? Ahora el aluminio solamente tiene un número de oxidación, por lo tanto no se coloca entre paréntesis. La que sigue, sulfato de cobre. Hacemos el intercambio de números de oxidación, se simplifican, vea que ese subíndice siempre se mantiene porque ya es del compuesto, ¿verdad? Y queda sulfato de cobre 2. ¿Por qué sulfato de cobre 2? Porque el cobre tiene más de un número de oxidación. Nitrato de oro 1. O sea que nitrato es este compuesto de acá, NO3 con su subíndice incluido. Entonces, ese entre paréntesis del oro queda porque tiene más de un número de oxidación, ¿verdad? El caso del oro. Ahora, en el caso del perclorato de calcio, perclorato sería todo este compuesto de acá, ¿verdad? Y el calcio tiene solamente un número de oxidación, por lo tanto no se nombra entre paréntesis. Tenemos los oxácidos, y es que aquí ya hay que prestar mayor atención. Dice que un oxácido se escribe del lado derecho, perdón, del lado izquierdo el hidrógeno y del lado derecho el radical o el ion. Y el nombre, según o dependiendo, se nombraría de la siguiente manera: ácido, nombre del ion o del radical y la terminación que cambia. Chicos, si nosotros nos vamos a buscar en tabla periódica este compuesto, no tiene terminación
y no tiene terminación. Este es bromito, en el caso de este compuesto que les estoy señalando aquí. En este compuesto, por ejemplo, es carbonato, el CO3. El CO4 es sulfato. Pero resulta que hay una regla que dice que cuando termina en ato se le cambia por la palabra ico y que cuando termina en ito se cambia la palabra oso. Por eso esta oración. El gato se come al perico y el osito se transforma en oso. ¿Verdad? A eso se refiere. Entonces, si ustedes van a la tabla anteriormente que yo les mencionaba, vean que, por ejemplo, en el caso del primer ejemplo, bromo y oxígeno juntos es, acá está, hipobromito, tiene terminación ito. ¿Qué dice la regla? Si tiene terminación ito, pasa a bromoso. Por eso se escribe ácido hipobromoso. Si ustedes van a la tabla y buscan la unión del carbono con el oxígeno y el subíndice 3, se llama se me hizo carbonato, tiene terminación ato. Por lo tanto, usted me dice que si tiene terminación ato, pasa ahí con ácido carbónico. Para que tomen en cuenta esto, se hace igual el número de, perdón, aquí no se utiliza el número de oxidación, se utiliza más que todos estos iones para nombrar. Sin embargo, si tiene más de un número de oxidación, ustedes van a considerar, ¿verdad? Si tienen que nombrarlo. Ahora, vean que usualmente como les menciono, aquí no se utiliza el número de oxidación porque los compuestos tienen diferentes números de oxidación como ion y el hidrógeno solo tiene uno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nos vamos a tabla, no es necesario nombrar entre paréntesis porque vean que todos tienen solamente un número de oxidación, por eso no se nombra, pero sí son metales también, ¿verdad? Para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Dudas? Antes de seguir con los cuaternarios. ¿Ok? En el caso de los cuaternarios, bueno, perdón, sigo con las sales ternarias. En el caso de las sales ternarias, vamos a nombrar el metal del lado izquierdo y del lado derecho al radical o al ion. ¿Cómo se nombra esto? Nombre del radical, del nombre del metal y el número de oxidación, si tiene más de uno, se coloca entre paréntesis. Por ejemplo, en el primer caso, tenemos que la unión de OH significaba hidróxido, pero como el sodio solamente tiene un número de oxidación, no se coloca entre paréntesis. En el siguiente ejemplo, tengo que hidróxido de bismuto va a trabajar con número de oxidación 2 y aquí hay un error de material, no sería 2 sino, perdón, no sería 5 sino 2. Pero me parece que ya esto yo se los expliqué, si más bien me estaba devolviendo, perdón. No, me estoy devolviendo, ya les acomodo bien la presentación. Y ahora sí, compuestos, ese fue como un repaso, me estaba devolviendo. Compuestos cuaternarios, vamos a iniciar con las sales ácidas. Los compuestos cuaternarios son aquellos que están conformados por cuatro elementos. ¿Por qué? Porque vean que aquí tengo sodio, hidrógeno, azufre, oxígeno, calcio, hidrógeno, fósforo, oxígeno, potasio, hidrógeno, carbono, oxígeno, sodio, hidrógeno, fósforo, oxígeno. Entonces ven que es la unión de cuatro elementos. ¿Cómo se escriben? Bueno, del lado izquierdo se escribe el metal y del lado derecho el ion que se va a utilizar. Ahora, em, dice que en este caso se nombra nombre del ion, hidrógeno o ácido. Cualquiera de las dos palabras usted las puede utilizar o las dos si usted quiere de el nombre del metal y si tiene más de un número de oxidación, lo mismo. Se coloca entre paréntesis. Por ejemplo, el primer caso tenemos al igual. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo cuál estoy utilizando? Porque chicos, ustedes tienen que hacer una pausa. Vean qué fácil. Ustedes reconocen que en todos estos compuestos hay un hidrógeno de por medio. Entonces, ¿cómo lo nombro yo? Utilizo a la tabla que yo les mencionaba. ¿Qué significaba SO3 antes de este hidrógeno? Sulfito. Y entonces, como está la H, ¿verdad? O el hidrógeno, usted lo pone ácido de, ¿y cuál es este elemento? Sodio. Sulfito, hidrógeno, porque está en el centro, de sodio. Entonces puede nombrarlo de las dos maneras, sulfito ácido de sodio o sulfito hidrógeno de sodio, y cualquiera de las dos está buena. En el caso del segundo,
tenemos fosfato ácido de cobre 2, porque se coloca entre paréntesis el 2, porque el cobre tiene más de un número de oxidación. O se nombra fosfato porque recordemos que el PO4 significa fosfato en la tablita que yo les mencioné. Hidrógeno de calcio con número de oxidación 2. En el caso del tercero, carbonato ácido de potasio o carbonato hidrógeno de potasio. Y en el último, fosfato diácido de sodio, porque vea que les están dando prefijos, entonces sí lo tengo que utilizar. Y finalmente, fosfato dihidrógeno de sodio. Es muy importante también que reconozcan eso. ¿Dudas con esta parte? ¿Ok? No, profe. Finalmente tengo las sales de amonio. Las sales de amonio son las que están conformadas por la unión de el compuesto amonio, que es NH4, que va a trabajar con número de oxidación 1, y el ion al lado derecho. ¿Cómo se nombran? Nombre del radical seguido de la palabra de amonio, porque esto es amonio, entonces recuerden que esto es amonio. Y entonces, si se nombra primero el radical, tengo que saber cómo se llama este radical, 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 y para eso sirve la tablita de los radicales o de los iones. Profe, ¿tengo que colocar entre paréntesis? No, porque recordemos que con los de la tablita no se nombran entre paréntesis porque tienen más, no tienen más de un número de oxidación, ¿verdad? En este caso, como los elementos metálicos. Entonces vean que si este ion se llama hidróxido, yo voy a poner hidróxido de amonio. Si este ion se llama fosfato, se va a llamar fosfato de amonio. Si este ion se llama carbonato, se va a llamar carbonato de amonio. Si este ion se llama sulfato, se vaya, perdón, si este ion se va a llamar sulfato, se va a llamar sulfato de amonio. Ahora bien, en el caso de este compuesto, perdón, de estos compuestos, yo les proporciono a ustedes esta ficha acá. Esta ficha a ustedes les da un resumen, creo que el material también lo contribuye, ¿verdad? De los compuestos binarios. ¿Quiénes van a ser los binarios? Los óxidos, los hidruros, los hidrácidos, las sales binarias y los compuestos no metálicos. ¿Quiénes van a ser los ternarios? Los oxácidos y las sales ternarias. ¿Quiénes van a ser los ternarios? Las sales ácidas y las sales de amonio. ¿Estamos? Entonces, acá ustedes tienen esta forma de nombrarlos. Igual cada fichita anteriormente viene cómo nombrar tanto el compuesto como cómo escribir su fórmula. Y aquí viene un ejercicio para que ustedes practiquen. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Colocar el nombre del compuesto, poner si es sistema estequiométrico o stock, clasificarlo, si es un óxido, si es un hidruro, si es un oxácido, si es etcétera, ¿verdad? Y aquí poner si es binario, ternario, cuaternario. Recordemos, bueno, tiene dos símbolos, nada más binario. Acá, bueno, tiene dos símbolos, binario. Pero recordemos la posición. Tiene un oxígeno y esto es un metal, óxido metálico. Este es un hidrógeno y viene de este lado. Estaban los hidruros y estaban los hidrácidos. Ok. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes con esta parte práctica, que es un ejercicio que yo les proporciono para que practiquen. ¿Estamos? ¿Dudas, chicos, con esta parte del contenido? Ok. Les voy a explicar un poco la tarea que es para este fin de semana. Entonces, por favor, me avisan cuando les sale en pantalla. Listo, ya les sale. Sí. ¿Ok? Sí, profe. Vean que en el Sí. primer ejercicio, chicos, ustedes lo que tienen que escribir es la fórmula química del nombre del compuesto que le están dando de este lado y clasificarlo con mucho cuidado, si es binario, ternario, cuaternario, nada más. Aquí lo mismo, me están dando el nombre, aquí escribo la fórmula y aquí lo clasifico binario, ternario, cuaternario. Aquí me dan la fórmula, bueno, pues aquí escribo el nombre y aquí pongo si es binario, ternario, cuaternario. Tiene dos, es binario. Tiene tres, tiene cuatro, es cuaternario, etcétera. Después, eso para esta primera parte. En la segunda parte, me dan los dos
diferentes elementos que conforman al compuesto, yo tengo que hacer el intercambio de números de oxidación, ver si tengo que simplificar, escribir su fórmula química y el sistema de nomenclatura que yo estoy utilizando. Por ejemplo, que este es un óxido, es un no metal y este es un metal. Ok, entonces este es un óxido no metálico. ¿Con qué lo nombrarían? ¿Con el sistema Stock o con el sistema estequiométrico? Que fue lo que se les explicó desde un inicio. ¿Verdad? Entonces recordemos que el sistema estequiométrico es solo para no metales. En el punto 3, aquí ustedes tienen que igual escribir la fórmula química y de este lado el nombre del compuesto. Pero ahora lo van a clasificar colocando si son óxidos no metálicos, óxidos metálicos, sales binarias, compuestos entre otros no metales, hidrácidos, hidruros, hidróxidos, etcétera. Y finalmente en el punto 4 les dan unos compuestos donde usted tiene que indicar el nombre del compuesto, la aplicación o el uso y si es inorgánico u orgánico. Y básicamente esa es la tareita del curso, ¿verdad? ¿Dudas?